Hola a todos y bienvenidos nuevamente a una propuesta gastronómica aquí en Cocina Guaraní. Derlis, Mano, ¿cómo estás? bien, Sheray, ¿vos? Bien, bien, papá. Y como siempre, la pregunta de siempre, ¿qué vamos a cocinar hoy? Hoy voy a cocinar un fideo de arroz con pollo y verduras. Ese es el nombre. Va a llevar muchas cosas, va a ser aparentemente un plato muy elaborado, pero no imposible de replicar. ¿Se puede hacer esto? Se puede hacer la casa, o sea, imagínate, nosotros estamos haciendo nada vino de exportación, ¿verdad? Le voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer. Primero ahí tenemos agua hirviendo, ahora Mano va a apagar el agua. Ok. ¿Por qué va a apagar el agua? Porque en ese vamos a cocinar la pasta. El fideo de arroz no se cocina hirviendo, o sea, se pone directamente en agua caliente y se deja reposar. Eso es lo primero. Lo primero. Ahí le dejamos un ratito. Tenemos un paquete y medio. Un paquete y medio. Tengo mucha criatura acá, por eso hacemos así. Hay mucha hambre. Mucha criatura ahí en la casa. Y de repente vas hundiendo ahí. Ahí está. Bueno, acá tenemos aceite caliente para que esté. ¿El aceite caliente para qué es? Te explico. Tenemos el pollo acá, tenemos muslo de pollo, voy a deshuesar y voy a cortar unos pedacitos. Vamos a condimentar con salsa de pescado, que es esta. ¿A Acá dice salsa de pescado, ¿se ve? Salsa de pescado. Bueno, salsa de pescado. Vamos a reposar en salsa de pescado. Después vamos a poner en fécula que tenemos acá, en maicena, y vamos a freír así. Entonces va a quedar muy crocante. El empanado vas a hacer con la fécula. Con la fécula. Yo quería saber dónde lo quería espesar tanto la... Entonces eso va a ser, le va a dar una consistencia a la hora de saltear al final, va a quedar crocante por... O sea, el apanado viene a ser con fécula de maíz. Con fécula. Tenés mucha plata, ¿no? Más o menos, más o menos. Salsa de soja, sriracha picante opcional y también la salsa otra que le estaba explicando. Ahí puedo apagar nomás el fuego, porque no tiene que estar muy caliente. Eso sí, podemos mover la pasta, prácticamente ya está. Esa pasta ya está. ¿Que vaya colando? Eso ya está, sí. Eso ya se puede colar. Así de rápido, así es fácil hacer fideo de arroz para... 2 minutos, 3 minutos que... 2 minutitos. Vamos a sacarle la piel al pollo. Empezamos acá. Le saco la piel porque no voy a usar. Hay gente que usa la piel para hacer un poquito crocante o decorarlo. En mi caso no quiero. Y también estoy usando muslo. O sea, la patita del pollo, la parte de arriba de la patita del pollo. El muslo, porque es más jugoso. Si yo uso pechuga no va a tener la misma... Va a ser un poquito más seco. Y va a ser seco realmente. Y no quiero... A mí personalmente no me gusta en esta preparación con pechuga de pollo. Acá cortamos. Y ya va a salir de una vez el huesito. Así esto por supuesto va para un fondo después, ¿verdad? Ahí está. Y el fondo se prepara de la misma manera que preparamos la vez pasada el fondo de verdura, ¿no? Claro, el fondo de verdura siempre igual. Vos podés hacer un fondo de pollo, de pescado, de verdura solo. Pero está bien igual. Vamos a dejar un poquito de carne para que no quede demasiado peno. Esto van a ser unas tiritas de pollo. Finitas. Finitas. Vamos a ver cómo le va a dar. Le va a hacer que sea interesante, mano. Cuando vos me digas, me voy a colar. Colarme ya, eso ya está para colar. ¿Qué te parece si mientras vos estás colando termino de huesar esto y voy a hacer el corte? ¿Te parece? Bueno, me parece perfecto. Y volvemos enseguida. Seguimos nosotros. Yo estoy preparando acá para lo que va a ser el pollo frito. No es pollo frito, vamos, bueno. ¿Y va a fritar con el pollo? Vos le llamaste pollo frito, ya cambió el nombre, no importa. Bueno, el pollo lo que dice es que corté en tiritas así, como ven, verlo. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle esta salsa que se llama salsa de pescado o en algún lugar es de marisco. Tiene un olor que hace casi que sea incomible, pero es muy rico. Ole, mano. Fuerte y es ya. Fuerte y es. Otra cosa que tiene que ser, esto tiene muchísima sal. No, yo no vi lo sal en ninguna Por parte eso de... te estoy explicando. Esto tiene mucha sal. Yo no le voy a poner sal a la comida. Voy a dar un toquecito hasta el final. Y con la salsa soja ya es más que suficiente. Sí, porque la salsa de soja también es muy salada. No, un chiquitito, un chorrito nada más. Vamos a dejar esto que se... Yo te prendí el fuego sin avisar. Bájale un poquito el fuego, bájale nomás. Ahí está, un poquito de la salsa de pescado. Mira cómo se ya toma color. Color y olor. Color y olor. Trae un poquito de pimienta, vamos a echarle. Bueno. Ahí ya vamos a
Bajarle un poquito. Cuando ya hay que tener la pimienta. ¿Decime? Metele nomás. Metele, merele. Ya está. Bueno, hay una cosa que quiero que acá me lo ves. Casi todo el líquido que tenía ya absorbió. El líquido que le echamos al pollo, la salsa de pescado. Le voy a agregar un poquitito más. Y hay dos formas de hacer. Una que es un poquito más complicada, que es directamente empezar a tirar ahí a la fécula. O agregar la fécula acá y directamente de acá freír. Y hacer como una romanita o algo así, ¿verdad? Romanita lleva huevo al final. Va a Claro. ser como un... Sí, una especie de apanado directo. Claro. Bueno, ahí ya absorbió todo. Esto enseguida absorbe. Le voy a agregar un poquito acá. Y vamos moviendo. Hasta que se cree como una película por él. Lo ideal sería que tengamos una... ¿Cómo se llama? Unos palillos chinos, ¿verdad? Pero tenemos una pincita ahí que puedo usar para levantar. ¿Dónde está la pincita? Acá. Primer cajón. Ahí. Esta pincita que se olvidó un amigo. Gracias por tu colaboración. Te huele a olvidadas de programas anteriores. Vamos a seguir poniendo un poquitito. Vamos a ir juntando cositas así que los perros se olviden, ¿eh? Vamos a ir haciendo nuestro propio... Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar acá un chiquitito. Voy a terminar de ponerla acá. ¿Qué tal está el aceite? A ver. Ya está empezando a estar caliente. Sí. Vamos a poner Creo que acá. Oli tiene palito chino por ahí. Está en algún lado escondido, pero... No, y no, nos tranca todo ya, no Sí. importa. Ahí está. Toma mano. ¿Sabes qué vamos a hacer? Yo voy a hacer con la mano. Yo voy a hacer con la mano. Y vos ahí métele. Eso era. Eso era. Cuando tiene color, va saliendo, ¿sí? Bueno. Eso tiene que estar cocinado ya a mano de ahí. De ahí tiene que salir ya para... Pero tiene que salir con un color crocante, o sea, un color... Vaya para la color crocante. Un color medio marroncito. Bien Dorado, cocinado, sí, doradito. dorado. Vaya para la color crocante, hermano. Y va a pillarlo ahora. Vamos a darnos cuenta. Sí, señor. Tenés razón. Es pillata hoy. A ver. Todavía le falta. Está blanco. Nos estamos chancheando acá. No vayan a hacer así. Mira. Ya está, ya. Tiene que tener como ahí para que salga lindo, papá. Ahí está. Dale, Liz, seguimos. Quiero que vean cómo quedó. El pollito cómo quedó. Crocante. Mira. Es el color crocante, ¿verdad? Es el color crocante de mano. Con una fécula así. Le queda una buena película. Mira lo que es. ¿Y ese cómo hacemos? ¿Le ponemos arriba después? Vamos a poner arriba. Está riquísimo será. Una cosa importante. Qué buena esta salsa, ¿eh? Buenísima. Tienen que probar. Tienen Hay que que- probar siempre cosas distintas, ¿verdad? Claro. Miren cómo queda el fideo. Esto está en su punto. En su punto está. 2 minutos, 3 minutos más o menos estuvo en el agua apagada después de haber hervido. No, ¿qué pasa si vos hervís el fideo? Si vos pones agua hirviendo, ponés y dejás mover, se rompe todo. Mira, Jorge, mira lo fino que es el fideo de arroz. Es finísimo. Entonces, depende mucho también la cocción. Esto viene a ser casi como un cabello de ángel más o menos. ¿Verdad? Que Un vermicelli, sí. Sí. Bueno, yo no le voy a poner ajo. No le voy a poner jengibre. Normalmente lleva ajo con jengibre. Pero va a ser muy invasivo. Tenemos ¿Cómo? nosotros una salsa que es muy fuerte, la de pescado. Sí. Tenemos una salsa de ostra también. Y el shiitake. Entonces, ¿Esto vamos a volver a utilizar? vamos a volver a utilizar un poquitito. Vamos. Un poquitito de aceite, nada más que eso. Vamos a tirar primero los morrones. Va por fuera. Ahí. Vamos a tirar la cebolla. Ahí. Vamos a tirar la zanahoria. Esto va a salir colmado de todo lo que va a tener. Ahí está. Y todo cortado de una misma forma, ¿verdad? Yo corté esto en juliana. Pueden cortar en rombos también si quieren. Pero pasa que si cortas en rombo va a tardar más en cocinarse, de ya blanquear primero. Claro. ¿Qué significa blanquear? Tirar un poquito en agua hirviendo, sacar y en agua fría después. Para que sea más rápido. ¿Es necesario o es importante trabajar en un wok? Puedo hacer una olla grande. Yo una cuestión de porque es más envolvente y más fácil de trabajar la pasta nomás. Claro. Ahí.
Voy a poner un poquitito más aceite porque Bueno, le y falta. todo esto podemos conseguir en esos locales orientales, ¿verdad? Todo ahí. Porque en el súper... ¿se consigue también o no? Salsa soja se consigue, salsa ostra a veces. Sí. Pero Esta ya no. esta ya no, esa ya no. Y yo les quiero decir una cosa, eso si bien tiene una fecha de vencimiento por una cuestión de sanidad o salubridad que tiene que tener, eso dura muchísimo. Muchísimo dura. Voy a poner un poquito de sal, pero solamente acá para que termine de deshidratarse la verdura. Claro, para que sea un poquitito más blando, ¿verdad? Que no sea tan Exacto. crocante. A nosotros, o sea, el gusto paraguayo pues es que sea bien cocinado. Sí. Esto normalmente los asiáticos cuando hacen hacer así súper al dente, se siente la verdura. Queda medio crujiente todavía, ¿verdad? Claro. Y yo lo que voy a hacer es, voy a agregarle acá lo que es la salsa de soja, la salsa ostra, todo lo que es líquido va a estar acá. Para que pueda tener un poquito más. Y después de echar la pasta, remuevo y ya está. Eso es todo. Eso es todo, porque esto no se tiene que cocinar más. Voy a agregar ahora el shiitake. Como te dije, puedes agregarle ajo y jengibre, pero en mi caso ya, o sea, creo que ya va a ser demasiados sabores mezclados. Eso es apio. Es apio. Eso es apio. Te va a aportar mucha frescura también. Jengibre. Puedes agregarle jengibre, es lo que te acabo de explicar, pero el jengibre y el ajo ya va a perfumar de más y va a perderse mucha esencia de la salsa. Ok. Entonces ya va a ser una explosión muy fuerte de Claro, lo todos que los estamos sabores. buscando hoy es la presencia de la salsa, por ejemplo. Para que De se la sienta, salsa, sí. Esto está ahí un poquitito más. ¿Y esto cómo se puede maridar? Hoy no tenemos nada para tomar. Esto con un vino blanco entra súper cela. ¿En serio? ¿No buscaste ahí en tu heladera? Tengo Chores. caña mantelo que nos dejó la basada, no invitado. ¿En serio? ¿El vino blanco tomaste todo o ya el vino? Tengo champán, Champán, tenés, o sea, espumante, tenés. espumante, ¿Qué nivel? Se llama bien mota. ¿verdad? Todo buenero. Parece que esta cocina, el que viera va a creer que estamos cocinando en enero por ahí. Sí. Bueno, esto ya está. Bueno, ¿qué le Tardando un agregamos poquito más. ahora? Ahora le voy a agregar con mucho cuidado la salsa de soja. Le expliqué que no vamos a poner sal. Sí. Entonces la salsa de soja que Pero lleva sí le acá pusiste un poquito. para deshidratar. Sí. Ya he agregado nada. ¿Qué proporción se le pone la salsa de ostras? Esto le da ojito nada más un poquitito. También es salado. Tiene básicamente la textura de la miel, vean cómo es bastante espesa. Esta es una reducción más que nada, ¿verdad? Sí. Ahí le eché un poquito la salsa de pescado. Y esto prácticamente ya está. Voy a echar maíz. Y voy a agregarle machaca. Ya va el video ahí. Ahí está. Creo que es mucho. Voy a dejar para hacer otro día con verdura lo que sobra. Oye, y tu pata sube. Y poner esto ahí. Vale. Ah, pero tanto ahí. Si te agradecería que me traigan un poquitito de agua. Bueno, caliente. Sí, puede ser. Acá le voy a encontrar un punto importante también. Ven como hago que yo muevo para que le entre toda la salsa ahí. Le agrego un poquitito de agua. ¿Por qué? Porque yo le quiero agregar todavía un poco de salsa soja. Pero si yo le agrego directamente salsa soja va a quedar salado. Sí, ya se va a pasar. Se va a pasar. Entonces le agrego un poquitito de agua. Y ahora sí le puedo agregar un poquito de salsa soja. ¿Me tapas? Bueno, acá tenemos curanto también, que eso lo vamos a agregar al final. Al final. Ahí está bien pesado el boxer. Tenés que comer para levantarte. Te tiene que agarrar caruponana. Ahí está. ¿Vieron qué fácil que es? Lo más difícil de repente sería conseguir los ingredientes, ¿verdad? Esto es más difícil, Sí. con el peso que tiene. Y después que no te venga eso por la cara cuando... Eso era. Bueno, y acá tenemos un picante también. Este es un Eso picante ya, asiático. si quieren ponerle, es opcional. También podría llevar aceite de sésamo. Normalmente estas preparaciones llevan aceite, me suele la muñeca. Y al terminar, pongo Un poquito de frescura. un poquito de cebollita de verdeo. Híjole, será. No sé, cuache yucatán. Por kilo vamos a ganar bien ahí, ¿eh? Ah, Me rompe mi ah. Señores, y ahí está.
¿Te parece si mientras que buscamos los platos hacemos un corte y ahí le metemos? Bueno, ¿Está? Volvemos enseguida. bueno, ya estamos llegando a la parte final y qué color tiene esto. Mira, ¿Verdis? ¿qué te parece? El pescado ya te va así, el pollito va arriba. Es que así mismo se hace con... Hoy estamos todos medio... Esto se hace con pescado normalmente, para que sepan. Con un pescado blanco, con una merluza o algo así se puede hacer. Y queda muy bien. Acá tenemos nuestro cilantro, bastante lindo. Bueno, este cilantro será. Ahí. Está lindo, ¿eh? Está lindo. Ahí. Y ahí. Ahí voy a meter un poquitito. Bueno, retiro esto. De a poco. Puedes picar también el cilantro y agregarle adentro, así toda la preparación. Pero como te expliqué y soy un poco pesado en el tema de los sabores, para mí es muy importante Ahí está. que se sienta por separado. Ahí está. Y ahí está. Está ahí con su lado No vayan a más, decir. más alto, mano. Esto con un poquito de limón y ya está. Vieron qué fácil, qué rápido. Y con la verdura que tengan. Lo del maíz puede ser obviamente opcional, puede ser solamente con locote rojo, locote verde, puede ser solamente con locote verde, inclusive puede ser solamente con repollo también. Bueno, pero este pollo, La por ejemplo, tiene que técnica- ser de esa manera. La técnica, ahí cuando comas y se te mezcle todos los sabores te vas a dar cuenta. Sí, porque es algo raro así Sí, comer de esa manera. La salsa pescado se hace con pescado fermentado y tiene también un poquito de sésamo, entonces te despierta todos esos sabores. Y con la fécula también tiene una Le textura da una distinta. crocancia. Totalmente. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, de nuestra parte nosotros nos despedimos. Una propuesta más aquí en Cocina Urani. Así que nos vemos la próxima. ¿Dale? Hermano, gracias. Chao, chao.